Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Muchísimas gracias por el honor. No, Federico, gracias. Hace tiempo que teníamos pendiente esta conversación, pues aquí estamos, agradecidos. Agradecemos que la agenda le permita dirigirse al público a través de Esferas de Poder. Doctor, usted tiene una agenda cargada de muchas cosas en este aire de reforma que tiene el presidente Luis Abinader. Ha motorizado un proceso de socialización, de discusión con los distintos sectores del proceso de reforma constitucional. ¿En qué etapa estamos, doctor? ¿Cuál es el paso siguiente en ese sentido? Bueno, Federico, tal como ha dicho, eh, hemos agotado un amplio periplo de conversaciones, de oír a la gente, sobre todo a la comunidad jurídica, a los sectores empresariales, a la sociedad civil organizada. Hemos estado en Santiago, en la Universidad Católica Madre Maestra. Hemos estado en San Pedro Macorís. Hemos hecho varios encuentros aquí en la capital. Y finalmente, tomando en consideración el producto de esas conversaciones, se terminó de afinar el proyecto de ley que convocaría a la Asamblea para conocer de la propuesta de reforma constitucional. Y bueno, como se sabe, ese proyecto está en el Senado y estamos pendientes de que una comisión bicameral conozca de él. En cuanto a los puntos que están en discusión actualmente, el, la independencia del Ministerio Público, dejarle esa función al Consejo Nacional de la Magistratura, la unificación de las elecciones y también la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados. Se han producido algunas cuestiones divergentes en las cuales la oposición entiende que no es necesaria una reforma constitucional. El expresidente Leonel Fernández, el vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, han planteado como oposición, y también el expresidente Danilo Medina en su condición de líder opositor en nombre del PLD. ¿Cuál es la opinión del gobierno en torno a este tipo de cuestión cuando se está buscando un consenso para la reforma? Bueno, Federico, como acabamos de decir, el proyecto de ley que cursa en el Congreso es el paso inicial para la reforma, para el proceso de reforma constitucional. Y ese proyecto de ley tiene que declarar la necesidad de la reforma. Pero no es un dirigente político de oposición quien determina la necesidad de la reforma. La necesidad de la reforma la determina la ley y, y también las circunstancias. Si se entiende, si los dirigentes de oposición que dicen que no es necesaria la reforma pueden justificar que aquí no es necesario ponerle límite a la reelección indefinida o que no es necesario independizar al Procurador General de la República del Poder Ejecutivo, por ejemplo, o que no es necesario excluir al Procurador de la matrícula del Consejo de la Magistratura, entonces que lo expliquen y que lo justifiquen. Ahora, yo entiendo a los dirigentes políticos que dicen que no es necesaria la reforma. Yo lo entiendo porque esos mismos dirigentes políticos lucharon, incluso dividieron su partido para dar lugar a una reforma a la Constitución para prolongar la repostulación de uno de ellos. Y otro promovió una reforma a la Constitución para permitir
volver a ser repostulado y lo fue, y fue presidente por 3 ocasiones. Entonces, es un problema de punto de vista, de cómo se ve la política y cómo se ve la institucionalidad del país. Por eso se entiende que una persona que tenga esa visión no comprenda por qué es necesaria la reforma. Algunos sectores, incluyendo del propio PRM, aunque no lo dicen públicamente, se cuestionan el por qué el presidente Luis Abinader quiere cerrarse el paso a sí mismo para una probable repostulación presidencial o para una probable postulación presidencial una vez fuera del poder, cuando él tiene una gran mayoría y todavía va a estar joven cuando termine este mandato. Sí, bueno, porque no entienden que es un compromiso con la historia, que no es un compromiso con la inmediatez, que no se trata de que Luis Abinader venga a hacer lo mismo que han hecho todos. Alguien tenía que hacerlo. En algún momento la República Dominicana tenía que tener un presidente que le pusiera el frente a estos grandes problemas institucionales, pero que lo hiciera con honestidad y sinceridad. Si una persona no está dispuesta a sacrificarse él, entonces no puede conducir el proceso social que dé lugar a estos cambios. Doctor, ¿cuál es el alcance y el énfasis que entiende el Poder Ejecutivo particularmente sobre la competencia que tenga el Consejo Nacional de la Magistratura para decidir la designación de la Procuraduría, cuando se entiende que el propio presidente es que va a someter la propuesta y va a tener finalmente que designarlo? No, el presidente no lo va a designar, el presidente será un voto. Federico, es igual que cuando un legislador propone un proyecto de ley, él vota también, ¿verdad? Sí, un diputado, un senador propone un proyecto de ley en la Cámara, en el Senado o en la Cámara de Diputados, y ese legislador vota. El presidente, con la modificación al Consejo, propone excluir al procurador. Por tanto, se quita un voto. Queda en minoría. Pero además de que quede en minoría, también pierde el voto calificado que tenía cuando eran 8, en caso de empate, ¿verdad? De manera que el presidente no lo va a nombrar, el presidente lo que va a hacer es proponerlo. Ahora lo puede nombrar con un decreto en minutos y lo puede destituir en minutos. Entonces el presidente quiere que ese funcionario que él va a seguir proponiendo haya un órgano de contrapeso o de control que pueda decirle que ese propuesto no debe ser el procurador o que sí debe ser. Doctor, ¿cuál es el alcance que entiende el Poder Ejecutivo tendría unificar las elecciones, habías cuenta de que hay propuestas de que la mejor alternativa es que hayan comicios cada 2 años para que se exprese la pluralidad democrática y haya una elección genuina de los verdaderos líderes de las comunidades, por ejemplo? Yo no, a mí no me parecería mal que se hicieran elecciones cada 2 años. Lo que yo sé que no funciona es el sistema que tenemos ahora, de una elección, digamos, con 3 meses intermedio, que sigue la campaña electoral corrida, no se para, y donde primero hay unas elecciones municipales, después las congresuales junto con las presidenciales. Ese método no funciona. En alguna ocasión hubo aquí las elecciones separadas por 2 años y creo que es mucho mejor que lo que tenemos ahora también. Pudo haber sido eso o unificarla. Por el momento se ha decidido unificarlas, porque al fin y al cabo, la idea de las elecciones separadas cada 2 años
que es buena y bien intencionada, tampoco ha redituado los beneficios que se le querían, que se pretendían extraer de ella, porque no han dado como resultado que haya un Congreso o, o los gobiernos locales independientes del Poder Ejecutivo. No, eso siempre ha seguido el mismo curso, ahí está la historia. ¿Procura esto, doctor, entonces disminuir los gastos, el estrés político, la tensión que se vive y el ajetreo electoral cada 2 años? Sobre todo lo último. El objetivo de esto no es meramente económico. De paso deja ese beneficio. Pero si fuera si de las elecciones así como está, separada, fuera de gran beneficio para la democracia, habría que pagar ese precio. El problema es que lo estamos pagando sin beneficio. El liderazgo político, si bien es cierto que el PRM tiene una mayoría holgada que puede decidir con el voto calificado en cualquier instancia, ha expresado puntos de vista contrapuestos en cuanto a la propuesta de reforma constitucional, y el gobierno está llamando a un diálogo, a un consenso, a una confrontación de ideas y propósitos en ese sentido. ¿Está dispuesto el gobierno a sentarse con el liderazgo de la oposición para escuchar sus puntos de vista? Federico, la política es diplomacia y es negociación. Nada es absoluto. Todo puede cambiar. Siempre que sea en beneficio de la sociedad, en beneficio del pueblo. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Está mal informada por sus corresponsales aquí, que deben tenerlo, su representante, o hay alguna actitud, digamos, que no es de buena fe. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Doctor, Amnistía Internacional acaba de, una vez más, acusar a la República Dominicana de racismo, de ejercer deportaciones violatorias de las leyes y de la dignidad humana. República Dominicana tiene una ley de migración y está amparada en la Convención de Viena y en el principio de territorialidad de las leyes. ¿Qué le parece al gobierno esta repetitiva posición de amnistía, de cuestionamiento al país cuando se está ejerciendo un derecho territorial? Bueno, para mí que Amnistía Internacional está mal informada por sus corresponsales aquí, que deben tenerlo, su representante, o hay alguna actitud, digamos, que no es de buena fe. Porque los que vivimos en la República Dominicana sabemos que la actitud y el comportamiento de los dominicanos frente a los ciudadanos haitianos que abundan en las calles dominicanas no tiene implicación racial, ni podía tenerla, tomando en consideración que los dominicanos somos negros y mulatos y quizá una minoría, muy minoría, de blancos descendientes de extranjeros, generalmente de libaneses o de españoles, que son la migración blanca más comunes. Pero el resto de los dominicanos somos producto del mulataje y de la negritud también. Decía alguien que cuando un camión lo llevan lleno de haitianos, los que llevan el camión también son negros, que son dominicanos. Entonces, aquí puede haber actitudes individuales, como la hay en todo el mundo, posiciones personales
de sentimientos raciales, pero no hay una línea de conducta ni del Estado, ni la hay tampoco en la legislación dominicana, ninguna ley discriminatoria contra nadie. Más bien yo pienso que en la República Dominicana puede haber una discriminación social y económica. La ha habido siempre. Pero cuando un hombre negro obtiene un escalafón social y económico alto, todo el mundo le da un trato distinguido. Y hay varios ejemplos aquí, de artistas, peloteros, abogados, políticos, empresarios de, de, de piel oscura y nadie los discrimina. De manera que yo pienso que si hay una discriminación con algún haitiano no es por negro, es por pobre. Porque aquí también viven haitianos adinerados, con más discreción, porque los haitianos adinerados no piden en las esquinas, ni son guardianes en los edificios. Pero esos haitianos que viven en residenciales de lujo aquí, nadie los mira con desdén porque sean negros. De manera que eso es una falsedad. Se puede pensar entonces, doctor, que se quiere imponer reglas a contrapelo de lo que establecen las leyes dominicanas desde fuera. Pero obviamente, eso es así. Doctor, por otra parte, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene pendiente en agenda algunos movimientos en las altas cortes. Hay una matrícula de jueces que tiene pendiente evaluarse desde el mes de julio y hay algunas vacantes en el Poder Judicial, hay otras que pueden presentarse en otras altas cortes. ¿Cómo andan esos aprestos desde el Poder Ejecutivo? Bueno, en la Suprema Corte de Justicia hay por lo menos 5 jueces que deberán ser sustituidos. Y esos 5 jueces ya están vencidos desde hace más de un mes. No obstante, el presidente no quiso convocar el Consejo de la Magistratura porque no era prudente hacer eso en medio de un proceso político y de transición posterior. Ya llegó el tiempo en que hay que hacerlo, pero estamos ahora en el proceso de la reforma constitucional. Entiendo que lo prudente sería esperar que esto culmine. Eso también implicará este proceso también implicará, como se ha dicho públicamente, la estadía de la señora procuradora en su puesto, porque hay una variable que no se ha despejado, que es la reforma a la Constitución, que acarrea una reforma en la forma de designar al procurador. De modo que nos quedan muchas cosas por resolver en estos próximos meses: la escogencia de los jueces de la Suprema, la reforma a la Constitución, luego la convocatoria al Consejo de la Magistratura, en fin, hay mucho por hacer. En el punto del caso de las altas cortes, con este pluralismo democrático que ha decidido practicar el presidente Luis Abinader, en donde incluso teniendo el poder que está cediendo poderes, se ha planteado en los temas internacionales, por ejemplo, escenarios donde existe la alternabilidad de los presidentes de las altas cortes. Hay países que, por ejemplo, entre sus pares eligen a los presidentes. Puede llegar un momento en que también ese experimento en cuanto al proceso plural en el ejercicio de los poderes del Estado pueda llegar aquí, doctor. Bueno, eso sí puede llegar, pero no está planteado, porque para eso
se necesita reformar la Constitución en ese sentido y eso no está en la propuesta por el momento. No toca el proceso de elección de los jueces, No, para nada. solo lo del procurador. Así es. Entonces, ¿cuándo, doctor, pudiera estar en agenda, en la intención del presidente? No, yo no lo sé. El presidente lo anunciará oportunamente, pero yo presumo que lo más prudente es esperar que culmine el proceso de reforma constitucional. Los jueces serían evaluados, ya llegó el término de que puedan ser reemplazados. Sí, está establecido así y es lo que se suele hacer. Los jueces, al cumplir su mandato, el Consejo de la Magistratura evalúa su desempeño y decide si, en caso de que ellos deseen, si los confirma en sus puestos o si son sustituidos. Doctor, el presidente Fernández, el expresidente Fernández dice que no es necesaria una reforma y que hay un ministerio público independiente. Bueno, es lo mismo que decía ahorita. Es como cada quien vea la sociedad. Para el presidente Fernández, para el expresidente Fernández, el procurador, porque estamos hablando del procurador, principalmente, y la consecuencia que se deriven de la forma como se escoge el procurador. Para el presidente Fernández, el Procurador General de la República, que es el líder del Ministerio Público, es independiente. Para él, esa es su visión, esa es su forma de ver la sociedad y de ver la institucionalidad del Ministerio Público. Desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista del gobierno de Luis Abinader, el Procurador General de la República actualmente no tiene un mecanismo de escogencia y otros elementos que permitan que éste actúe con independencia de criterio del Poder Ejecutivo. Sí existe una funcionaria que ejerce la cabeza del Ministerio Público con criterio de independencia, pero eso es así porque el presidente decidió que fuera así, pero no porque exista la base normativa y la estructura legal para que esto sea así. Pero el expresidente Fernández entiende que sí, que es independiente. Bueno, solo hay que buscar en los antecedentes antes de Miriam Germán y pasar revista a los procuradores que habían antes, a ver si han sido o no han sido independientes. La idea, doctor, la propuesta, la iniciativa de que haya un Ministerio de Justicia, ¿sigue en pie o todavía está en agenda, probablemente pendiente de que se prolongue un tiempo? No. El proyecto de ley para creación del Ministerio de Justicia está depositado en la Cámara de Diputados hace ya un tiempo considerable y se conocerá y se aprobará próximamente. El Ministerio de Justicia es un elemento de la reforma, porque en el proyecto de reforma se está estableciendo que en la política criminal del Estado, a excepción de la de persecución que le corresponde al Ministerio Público, estará en manos de otro órgano distinto al Ministerio Público. Y ese órgano posiblemente sea el Ministerio de Justicia. Entonces, también se le está atribuyendo al Ministerio de Justicia el manejo del sistema penitenciario. Entonces, esa es una ley que es como un complemento del proceso de reforma a la Constitución. Es decir, que
esa iniciativa, esa intención del Poder Ejecutivo permanece y va a impulsar de que eso se convierta en una realidad. Sí, permanece tanto, Federico, que cursa en el Congreso y se quedó en la legislatura anterior listo para presentarse el informe de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Doctor, entonces finalmente la intención de reforma, específicamente la constitucional, se pudiera decir que no tiene vuelta atrás, que es una iniciativa que va a seguir un impulso hasta consumarse. Esa es la idea que prevalece hasta este momento. Agradecemos, doctor, su amable comparecencia, de tenerlo por acá. Ojalá la agenda le permita, luego de un tiempo, estar de nuevo para hablarle a los televidentes, como usted lo ha hecho, de manera franca y abierta. Muchas gracias y tengo la esperanza de que eso sea así. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Proseguimos con nuestro contenido.